¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva charla relacionada con sistema digestivo y plantas medicinales. En este caso, lo que es la fitomedicina, que es precisamente la aplicación de plantas en distintas patologías humanas. Bueno, hemos visto ya diversas patologías en el recorrido de todo lo que es el sistema digestivo, y esta que vamos a hablar hoy es bastante puntual porque tiene que ver con una concepción nueva dentro de lo que es la salud digestiva y lo que es la función del intestino. Nos referimos al colon como segundo cerebro. Es algo muy interesante que fue surgiendo en los últimos tiempos y vamos a ir viendo entonces una suerte de recorrido por lo que es el conocimiento del colon y cómo se conecta con las emociones, con diversas patologías. En principio, el colon históricamente lo teníamos como el basurero del organismo. Es como que era el recolector de residuos y tenía una función más que nada de eliminar precisamente esos residuos del organismo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el colon tiene una gran importancia dentro de lo que es su anatomía, su fisiología, tiene una gran dimensión en nuestro cuerpo como para únicamente creer que es un órgano eliminador de toxinas o de desechos. Fíjense que mide entre 1,5 metros de largo por 6,5 centímetros de diámetro. El colon maneja un pH que está establecido entre 4,5 y 7,5, o sea, es un pH con bastante variabilidad. Si bien almacena los residuos y posteriormente los elimina, pero también cubre una importante función, que es la de regular el agua precisamente a nivel corporal. Justamente ese balance hídrico es fundamental para muchas funciones del organismo. Además, tiene una función de, por así decirlo, de absorción de algunos nutrientes, pero es bastante pobre. Lógicamente, la mayor absorción de nutrientes la tiene el intestino delgado. Pero en el caso del colon es importante el tema de la absorción de la vitamina K, muy importante por los temas de coagulación sanguínea. Y recordemos que en el colon está presente la flora intestinal, de la cual vamos a hablar bastante en esta charla. Esa flora intestinal va a estar muy relacionada con neurotransmisores, especialmente el tema de la serotonina, que va a tener un rol fundamental en muchas patologías. ¿Cuáles son las enfermedades que generalmente tiene el colon? Son muchas, fíjense la cantidad que hay. Síndrome de colon irritable, cáncer, que el cáncer de colon es una de las patologías oncológicas las más frecuentes, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que si bien no son específicamente tumorales, pero se consideran que son precancerígenas, es decir, en el no correcto tratamiento pueden evolucionar hacia el cáncer. Síndrome del colon permeable, constipación, diarrea, divertículos, pólipos, apendicitis, enfermedad de Chagas, parasitosis. Bueno, todas estas son entonces patologías que están directamente vinculadas al colon. Fíjense que el colon significó mucho desde la antigüedad. En el caso de Hipócrates, el padre de la medicina, nos hablaba que toda enfermedad comenzaba ya en el intestino. Hipócrates en este caso hizo siempre mucha mención al correcto balance alimentario, y en ese balance alimentario estaba ese famoso aforismo que decía que en tus alimentos hallarás tus medicamentos. Y lógicamente el intestino va a tener un rol principal en la génesis de muchos procesos. El escritor francés Victor Hugo, fíjense lo que decía: en el hombre hay una serpiente, que es el intestino que tienta, traiciona y castiga. Hacía una directa relación a los vínculos emocionales con lo que es el intestino. La doctora Kuzmin, que es una doctora que si bien nació en Rusia, pero hizo toda su carrera médica en Suiza, fue muy famosa por ser una de las que más preponderó el uso de los aceites o ácidos omega 3. Generalmente todo lo que son el concepto de incorporar semillas, el incorporar, por ejemplo, frutos secos, como ser, por ejemplo, nueces, almendras, avellanas, pistachos, por la riqueza de omega 3, se lo debemos mucho a la doctora Kuzmin. Y ella hablaba mucho del intestino y decía justamente: no hay enfermedades degenerativas sino intoxicación crónica del intestino. Es decir, le daba un rol fundamental a la génesis de procesos generalmente degenerativos. Las expresiones, cómo se expresa uno con molestias, con malestar, y lo hacemos con palabras que tienen que ver con el sistema digestivo. Fíjense, por ejemplo, ¿no?
tengo un nudo en la garganta. Ya la garganta es el inicio del tubo digestivo, el istmo de las fauces. Bueno, ¿qué significa eso? Angustia. A este tipo no lo trago, estamos hablando de digerir. ¿Qué es? Bronca. Hay que hacer de tripas corazón. Quiere decir resignación, ¿no? Uno como dice, bueno, no puedo hacer más nada. La ira, no voy a mencionar la palabra, pero está relacionada con el intestino. Esta desgracia me sacó el apetito, que significa abatimiento, ¿no? Cuando estamos en grandes depresiones, por ejemplo. O tengo mariposas en la panza, es decir, aquellas cosas que nos generan como ciertos movimientos en la panza, pero no movimientos de cólicos, sino justamente movimientos que tienen que ver con cuestiones, por así decirlo, agradables. Bueno, eso tiene que ver justamente con el amor. Y todo esto se tradujo en la literatura también. Por eso muchas expresiones del sistema digestivo fueron trasladados también a muchos poemas, a muchos escritos. Las expresiones del sistema nervioso entérico, aquí ya directamente hablamos del intestino, es que estamos ya diciendo que el cerebro puede interpretar lo que está ocurriendo en el intestino. O como que hay una suerte de hilo conductor en todo esto. Por ejemplo, si una persona tiene el colon irritable, que ya la palabra dice irritabilidad a inflamación, que puede ir el colon irritable, recuerden, como vimos en clases anteriores, hacia la constipación, que es lo más frecuente, o hacia las diarreas. Bueno, en este caso, por ejemplo, el paciente lo que siente es una ansiedad anticipatoria. Es decir, es como que se anticipa a situaciones que pueden llegar a venir muchas veces. Y luego ya está como haciendo una premonición de que se va a descomponer en una fiesta, entonces por las dudas no voy, me voy a sentir mal. Es decir, ya tiene preanuncios de que algo le va a pasar. Entonces, muchas veces el cerebro ya pone situaciones o mecanismos de alerta en distintas situaciones que pueden condicionar luego al pánico. Es decir, el cerebro como que va guardando premoniciones de ese individuo, que son premoniciones que seguramente le van a desesperar, y cuando sucede el hecho, es como que apretamos la tecla en el grabador, cuando había grabadores a tecla, ¿no es cierto? Y apretamos y ahí surge espontáneamente, por ejemplo, un ataque de pánico, que era lo que el paciente tenía guardado justamente en su cerebro. Hay algo muy interesante, si bien yo no lo practico, lo he tratado de estudiar en algún momento, tiene que ver con un elemento diagnóstico que utilizan muchos médicos naturistas. Esto es lo que se denomina iris diagnóstico, que es mirar el ojo a través de aparatos fotográficos y que permiten ver en la esfera de lo que es el iris un poco la representación del organismo. Es como que el iris estaría representado en horas, como si fuera la esfera de un reloj. Por ejemplo, en la hora 12, ahí arriba estaría localizado el cerebro, y luego, por ejemplo, si vamos a la hora 3, estaría localizada la parte del pulmón. En la hora 7 aproximadamente estaría el riñón. Pero toda esta distribución horaria no es un elemento caprichoso en sí, sino que tiene que ver con que muchas aferencias que justamente ocurren desde lo que es el tubo digestivo y en muchos órganos, más allá de los digestivos, me estoy refiriendo también al corazón, pulmón, etc. Todas esas aferencias nerviosas terminan de algún modo en el iris. Esto es un detalle que siempre llamó mucho la atención, por eso los médicos naturistas trataban de ver en el iris como la terminal a donde acudían esas aferencias nerviosas de los distintos órganos, y veían si de acuerdo al órgano, a la hora establecida, por ejemplo vamos a suponer la hora 12, que sería cerebro, se veían alguna mancha inusual, estarían hablando que está ocurriendo algo en el cerebro. Después habría que dilucidar si era una epilepsia o era un tumor cerebral. Pero este método diagnóstico, y estamos hablando de médicos naturistas ya del siglo XIX, ¿no? Que aún lo siguen utilizando muchos médicos naturistas hoy en día, pero ya en el siglo XIX, cuando no había demasiadas técnicas diagnósticas, el iris diagnóstico representó un elemento bastante interesante. Por ejemplo, fíjense, esta es una fotografía que se ha hecho también de un iris diagnóstico, en lo que se habla de los rayos solares. El colon, voy a volver un poquito al anterior, fíjense en el colon lo que representa en el iris, es el órgano que tiene representación prácticamente en todo el uso horario que tuviera un reloj, ¿no es cierto?
Entonces, no estaría arriba como el cerebro, sino estaría más en la parte media. Entonces, lo que vean los médicos naturistas en esta zona media, los llamados rayos solares, estas prolongaciones que surgirían a partir de la zona del intestino, estarían hablando de mecanismos de toxemia. Es decir, como que el rayo solar, en la medida que se oscurece, estaría indicando de tóxicos que están tratando de salir precisamente del intestino. Bueno, simplemente lo doy como un dato anecdótico. Lógicamente hay muchos médicos que no quieren saber nada de esto del tema del diagnóstico, pero simplemente lo pongo a colación porque en los viejos médicos naturistas el colon representaba realmente una impronta muy importante en muchos procesos. Bien, el sistema digestivo avisa a través de eructos, náuseas, vómitos, acidez, reflujo, meteorismo, cólico, constipación, diarrea, ruidos de todo tipo, ¿no es cierto? O sea que el sistema digestivo siempre avisa, siempre por algún lado sabemos de que algo está pasando allí. Existen lógicamente vías que van a conectar el cerebro con nuestras emociones. Esto ha dado paso a un conocimiento que surgió fuerte en la década del 90, o una disciplina, mejor dicho, que fue la psiconeuroinmunoendocrinología. Esto es muy importante porque está hablando precisamente de todas estas conexiones que están relacionadas entre intestino y cerebro. Y acá tenemos un poco todo esto, ¿no? Estas conexiones, fíjense que no vamos a andar en mayores detalles, pero parece una central de tránsito en donde todo lo que es el intestino está relacionado directamente con distintas vías a través del cerebro. Por lo tanto, entonces, estas conexiones son muy importantes y son las que se están estudiando hoy en día. Volviendo un poco a esta medicina naturista de antaño, a principios del siglo XX había una teoría que hablaba justamente de la toxemia intestinal, que era justamente los tóxicos que se acumulaban en el intestino y que generaban molestias, malestares, y de ahí se popularizó el uso del aceite de ricino, ese famoso aceite de ricino que se le daba a los chicos, como tenemos acá en esta imagen antigua, con la carita pobre del pequeño que va a recibir esa cucharada de un aceite de ricino que era bastante feo, pero era el concepto de limpieza, ¿no? Había que limpiar, desintoxicar. Y eso es algo que es muy importante porque si bien parecen conceptos antiguos, hoy tienen una gran revalidación en lo que es la medicina moderna. Ahora bien, no todo siempre tenía que ver con limpiar el intestino, ¿no es cierto? Sino que había otros temas que estaban involucrados y que empezaron a surgir a través de diversos estudios que surgieron a fines del siglo XIX y continuaron en el siglo XX, sobre todo a inicios del siglo XX. Por ejemplo, Lister empezó a aislar bacterias en la leche fermentada. ¿Quién fue Lister? Fue el que luego dio las bases para estos antisépticos, como fue el Listerine, ¿no es cierto? Bueno, justamente él hablaba de que había bacterias en la leche fermentada y esas mismas bacterias, por así decirlo, estaban en el intestino. Por lo tanto, ya había una analogía entre bacterias que estaban en el intestino y las bacterias que aparecían en la leche fermentada. Entonces fue así que no se tardó mucho tiempo en descubrirse esa analogía y en 1889 se empieza, por ejemplo, a identificar parte de esas bacterias. Por ejemplo, la familia de las bifidobacterias. En 1900 ya se descubren los Lactobacillus acidophilus. Entonces, bifidobacterias y Lactobacillus acidophilus ya empiezan a ser bacterias que están identificadas y que hoy ya las vamos reconociendo porque se habla mucho precisamente de ellas. Tissier empieza ya a utilizar en 1906 el concepto de los llamados probióticos como para el alivio de los trastornos intestinales. Es decir, el probiótico era algo justamente que iba, pro significa a favor de, y biótico vida. Es decir, que estas bacterias ya comenzaban a ser sinónimos de pro vida, de que iban a poder dar mayor, por ejemplo, expectativa de vida en la gente. A tal punto que Mechnikov, justamente en 1908, hace un famoso libro que es La prolongación de la vida. Un libro que fue publicado en New York por la editorial Putnam y fue un libro muy famoso porque dio origen al conocimiento de estas bacterias y que posteriormente ya Shirota, en la Universidad de Kioto, empieza a descubrir que existen, además de esas dos bacterias que ya hemos mencionado,
otra como el Lactobacillus casei. Y justamente ese Lactobacillus casei, a partir de Shirota, dio origen al primer producto comercializado, que fue el yogur bebible Yakult, que aún se sigue hoy empleando, pero ya en 1936 aparece el yogur como una suerte de elemento comestible dador de probióticos. Este yogur, ya el conocimiento, tuvo que ver justamente con las investigaciones de Mechnikov. Fíjense que este anuncio, que es de prácticamente inicios de siglo, habla de, por ejemplo, fíjense, hay un turco que vivió 117 años, ¿y qué hacía este hombre? Consumía yogur. Era la leche cuajada búlgara, porque los búlgaros fueron los que introdujeron este tema de la fermentación de la leche y la obtención de yogur. Por eso justamente el Lactobacillus bulgaris, de alguna manera, está relacionado justamente con las investigaciones que habían hecho los búlgaros. Y fíjense qué interesante el anuncio. Alimento vigoroso, desinfectante intestinal, recomendado para enfermos del estómago, y las propiedades del yogur se resumen en salud, belleza, juventud y larga vida. Era entonces el sinónimo, por así decirlo, de que consumiendo yogur uno vivía mucho más tiempo. Bien, entonces, lo que sabemos de que en el intestino hay flora. Esa flora intestinal ya la tenemos prácticamente desde el nacimiento. Lógicamente, si la mamá está bien nutrida, va a haber una buena flora. Las mamás desnutridas van a condicionar chiquitos, lamentablemente, con flora deficiente, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber que ya la microflora intestinal aparece desde el nacimiento y esa flora va a permanecer en el individuo. Si la tenemos que cuantificar, estamos hablando de miles de millones de bacterias. Por lo tanto, podemos decir que el número aproximado sería 10 a la 14 bacterias serían las presentes en el intestino, de las cuales el 90% son anaerobias, es decir, pueden vivir sin aire, y el 10% son aerobios. ¿Cuál es la función inicial que tiene esta flora intestinal? Bueno, por ejemplo, participa en la producción de ácidos grasos de cadena corta, participa en la absorción también de nutrientes, en el trofismo del epitelio intestinal, en la estructura del sistema inmunitario. Vamos a ver que justamente la flora intestinal participa muchísimo de mecanismos inmunes y va a tener aplicación en enfermedades autoinmunes, lo cual fue un paso muy importante también. Y además la flora intestinal protege al huésped de bacterias que son patógenas, es decir, si tenemos una buena concentración de flora buena, que es la de la flora intestinal, se empieza a desplazar la llamada flora patógena, que puede, por ejemplo, provenir de algunos alimentos. Entonces, lógicamente, si hay desbalance en esta flora intestinal, van a aparecer, lógicamente, enfermedades, van a aparecer manifestaciones como las diarreas. Y estas diarreas, atención, cuando hay un desbalance de esta flora intestinal, producto a veces, por ejemplo, del consumo de mucho antibiótico. Uno está haciendo abuso de antibióticos y el antibiótico barre con la flora. Entonces el paciente empieza a tener deposiciones diarreicas. Bueno, pero atención, también estamos viendo diarreas en los pacientes de COVID, internados en unidades de terapia intensiva. Justamente vamos a ver que los probióticos van a ser útiles precisamente en esos pacientes. Una alteración de la flora intestinal va a determinar también déficit de la vitamina K, que dijimos se absorbía básicamente en el colon. Va a haber déficit también de algunas otras vitaminas, especialmente del grupo B, la B2, la B6 y la B12. También una alteración muy importante de la flora puede estar relacionada con la aparición de cáncer, con enfermedades autoinmunes, pero atención, y acá viene otra vez la conexión con las emociones. Puede haber también depresión por alteración de la flora. Justamente aquí hay dos trabajos publicados donde les está diciendo justamente que hay, a partir de la alteración de la flora, una aparición de citoquinas proinflamatorias que terminan alterando, por un lado, la inmunidad y por otro lado, genera situaciones de decaimiento, de astenia y de depresión. Y esto va a estar relacionado con alteración en la secreción de neurotransmisores, que son justamente gran parte se fabrican en lo que es el colon. Bien, fíjense un poco esta relación que hay en situaciones como por ejemplo depresión o estrés, ¿no? Vamos a partir de la izquierda, arriba, estrés. Si hay mucho estrés, se altera la flora intestinal, por lo tanto decae la flora intestinal. Y si decae la flora intestinal, ¿qué padece?
decaimiento, disminución de la flora buena, como son los lactobacilos y las bifidobacterias. Y si disminuyen ello, ¿qué empieza a aparecer? Citoquinas proinflamatorias, inmunoglobulinas que empiezan, o prostaglandinas proinflamatorias, que empiezan a generar inflamación a nivel del colon. Y si eso sigue en aumento y no se detiene, hay una disminución, por ejemplo, de ácidos grasos omega 3, disminución de ácidos grasos poliinsaturados y disminución en la absorción de nutrientes. Si eso sigue, ¿qué va a generar? La disminución de neurotrofinas, y esas neurotrofinas van a estar vinculadas a la situación de depresión, y la depresión condiciona luego el estrés. Por lo tanto, ahí se reinicia otra vez todo este círculo vicioso. Justamente acá está publicado el trabajo que descubrió esta relación causal entre depresión, estrés y la flora colónica. Por lo tanto, entonces, podemos decir, a voz cantante, por así decirlo, la flora intestinal es la voz del colon que conecta con el cerebro. De esto ya no cabe ningún tipo de duda. Volvemos un poco hacia inicios de la década del 30, en este caso del siglo XX. En la década del 30, el doctor Llera constata en 53 pacientes con enfermedades mentales que había un déficit importante de Acidophilus y de Streptococcus en la flora intestinal. Es decir, ya se empiezan a publicar trabajos donde la disminución de la flora estaba vinculado con enfermedades mentales de pacientes que estaban internados ya en manicomios, en lugares justamente de enfermedades mentales. El doctor Campioli en Italia constata justamente que la flora intestinal de los ratones genera una buena cantidad de benzodiazepinas naturales en las situaciones de estrés. Quiere decir entonces que las pruebas en animales justamente hablaban que en determinadas condiciones con una buena flora ya se generan benzodiazepinas naturales. Benzodiazepinas naturales las podemos encontrar también, por ejemplo, en la leche materna. Cuando el bebé está lactando, la leche le está proveyendo también de benzodiazepinas naturales que en algunos casos condiciona que el bebé se duerma bien. Por eso, con una buena flora colónica, con el consumo de algunos probióticos, la gente va a entender que empieza a dormir mejor también, precisamente por ser dadoras de benzodiazepinas naturales. Fíjense, por ejemplo, las conductas en los roedores, ¿no? Ratones alimentados con Lactobacillus rhamnosus muestran menores niveles de estrés, de ansiedad, de depresión que los grupos justamente que están con otra dieta o la dieta habitual. Por lo tanto, hay menor secreción o producción de cortisol que está relacionado directamente con el estrés. Y esto va a determinar que en estos roedores con buenos, por así decirlo, buena ingesta de Lactobacillus rhamnosus, van a haber mayor expresión para los receptores de serotonina. Entonces ya estamos hablando de que hay una directa relación entre flora, intestino y secreción de serotonina. Acá tenemos otras pruebas. Ratones, por ejemplo, les dan antibióticos. El antibiótico, dijimos ya, barre con la flora intestinal, entonces al depresionarse el ratón va a estar más ansioso, va a estar justamente más alterado, empieza a haber justamente alteración en muchos elementos. Empieza a depresionarse o disminuir la oxitocina, la vasopresina, se altera el metabolismo del triptófano, que recuerden, el triptófano es el precursor de serotonina. De manera tal entonces que acá le está diciendo a las claras de que la flora intestinal tiene directa relación con el comportamiento emocional. Y fíjense, por ejemplo, acá, ratones separados de sus madres, lógicamente el ratoncito nacido está alimentándose de su mamá, cuando lo separan le va a generar angustia, depresión. Entonces, bueno, los ratoncitos, por así decirlo, separados de su mamá, destetados, a los cuales se les da Bifidobacterium infantis, empiezan a tener justamente mejores niveles de inmunidad, empiezan a sentirse mucho mejor que aquellos de pronto que no consumieron ese tipo de probiótico, ¿no? Así que ese es un detalle muy importante. Y es interesante los trabajos que se hicieron en Irlanda, cuando uno dice dónde hoy en día de forma más contemporánea, si bien Shirota, como vimos, o los rusos o los búlgaros habían iniciado todo esto, pero Irlanda fue a partir de la década del 90 quienes más empezaron a impulsar nuevamente este concepto de la relación entre emociones y colon. Justamente Cryan, que es de la Universidad de Cork en Irlanda, él ha dado justamente esta relación de los roedores y la microbiota intestinal.
El probiótico, entonces, ¿qué tiene que reunir para ser considerado como tal? Ser habitante normal del intestino. Es decir, lo probiótico que vamos a ingresar por boca tiene que estar en el intestino, a reforzar lo que se está perdiendo en el intestino. Tiene que tener un periodo corto de reproducción. Tiene que ser capaz de producir compuestos antimicrobianos. Justamente el probiótico, si bien es una bacteria, y ojo, hay también algunos hongos que funcionan como probióticos, pero el probiótico tiene que tratar también de cumplir la función de desplazar flora patógena, es decir, flora que no estaba ahí en el intestino, que ingresó de pronto con un alimento contaminado. Así que esa función la tiene que cumplir. Ser estable en el proceso de producción. Justamente si estamos produciendo de pronto un alimento con probióticos, tiene que mantenerse estable y no caducar por ejemplo, temas de calentamiento o cambios, por así decirlo, de la temperatura ambiente. O sea, tiene que tener cierta estabilidad. Más que nada porque luego el producto se va a comercializar, entonces tiene que tener un periodo de latencia donde siga estando activo. El modus operandi de los probióticos, entonces, van a competir por los nutrientes y los sitios de adhesión de lo que es la flora patógena. Entonces, hay un alimento, la flora patógena va a querer comer, y bueno, el probiótico se tiene que imponer, primeriar la situación y desplazar a la flora patógena. Además, tiene que sintetizar ácidos orgánicos justamente para empezar a reducir el pH y hacer más incómodo el tema del pH intestinal a las bacterias que son exógenas, las patógenas, porque las bacterias que ya están en el intestino están acostumbradas a los cambios de pH. Recuerdan que el pH del colon era bastante variable, pero ellas se bancan bien esa situación. Pero cuando hay situaciones donde tienen que competir con flora patógena, bajan aún más el pH para que esa flora patógena no resista esos cambios bruscos. Y además van a tratar de modular la respuesta inmunitaria a efectos de proteger siempre al huésped de infecciones. Los beneficios de los probióticos los podemos sintetizar en estos 11 puntos. Trabajan, por ejemplo, a nivel de metabolismo, reduciendo lípidos en sangre, por lo tanto, entonces, en un síndrome metabólico se pueden dar perfectamente, reducen los síntomas de diarrea, reducen las úlceras gastrointestinales. Atención que esto es muy importante, porque generalmente las gastritis, las úlceras, siempre estamos dando omeprazol, lansoprazol, trabajar en el estómago, y muchos se olvidan de trabajar en el intestino, porque hay una fuerte vinculación de la flora buena de probióticos resolviendo temas de más arriba, como es el tema del estómago. Mejora la absorción de lactosa en aquellos que a lo mejor tengan intolerancia, mejora el sistema inmunitario en general, reduce la flora patógena, mejora las enfermedades atópicas. Esto es muy interesante porque hay, por ejemplo, eczema atópico que se ven los chiquitos, que aparecen con lesiones en la piel, y muchas veces los ácidos omega 3 que se suelen dar y algunos omega 6, junto con flora de probiótica buena, mejoran notablemente esas situaciones. Menor riesgo de cáncer, especialmente de cáncer de colon, mejoran el tránsito intestinal, mejoran las enfermedades autoinmunes y mejorías en enfermedades mentales. Por lo tanto, entonces, en este cuadrito que ha sido publicado en el año 2019, se resume básicamente todas las funciones de los probióticos en general. Ahora ustedes se preguntan, yo voy al supermercado y me compro un yogur. ¿Es un probiótico? Bueno, a ver, el yogur tiene elementos fermentativos de la leche, ¿no es cierto? Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, pero ¿qué pasa? El yogur, si ya se pasteurizó, ha llegado a un punto de calentamiento que mata todas las bacterias, las malas y las buenas. Por lo tanto, un yogur que consumimos en el supermercado no tiene la cualidad de probióticos, a menos que luego del proceso de pasteurizado se le agreguen los probióticos. Por lo tanto, entonces, si vemos alguna leche con probiótico, un yogur con probiótico, es que luego de la pasteurización fue agregado a posteriori. Entonces, siempre hay que chequear las fechas de vencimiento para que justamente recordemos que estos probióticos tienen un periodo de latencia que tiene que perdurar desde que fue introducido en el laboratorio, por así decirlo, hasta la góndola, y luego tiene un periodo de latencia hasta que llega nuevamente a nuestro intestino. ¿Cómo podemos incorporar probióticos? Bueno, yogur con lactobacilos o lácteos a los cuales se les incorporó a posteriori, kéfir,
que es una manera de incorporar justamente la fermentación de la leche, vamos a verlo a continuación, chucrut, que es a partir del repollo fermentado, o cápsulas que ya tienen las lactobacilos o bebidas también que suelen tener estos lactobacilos. El kéfir es muy popular. El kéfir se lo conoce con distintos nombres, ¿no? Es el yogur búlgaro o pajaritos en Chile, le dicen. A mí me llamó siempre la atención porque yo tengo alumnos en Chile también y me dice, doctor, ¿y usted qué opina de los pajaritos? ¿Son buenos? Y yo, claro, al comienzo no entendía la terminología. Digo, ¿qué querrán decir con los pajaritos? ¿Querrán hablar del canario? Si es bueno tener un canario en la casa. Y, bueno, hasta que después me di cuenta que hablaban justamente del kéfir. En Uruguay se lo conoce como yocas. Bueno, justamente son productos, son como unos corpúsculos, unos gránulos que se van a poner en fermentación, pero pueden hacerse a partir de fermentarlos con leche o con agua. Y la leche, aquellos que no quieran la leche de vaca, lo pueden hacer con leche de cabra, que siempre es la leche recomendada por los médicos naturistas, o por leche de búfala, que no tiene de pronto los problemas de intolerancia de la lactosa, a la cual muchas veces trae bastante malestares. Lo interesante del kéfir, justamente que combina una serie de distintos elementos. Fíjense que tiene, si estamos contando, tiene 10 elementos entre bacterias, levaduras y hongos. Así que tiene realmente una consistencia muy interesante desde el punto de vista de que son 10 elementos que van a ingresar, que están realmente ya en el intestino nuestro, pero sirven de refuerzo. Esto es muy interesante porque a veces en organismos que han tenido enfermedades crónicas, abuelos, cuando están mal alimentados, se va perdiendo la flora, polimedicados, mucho antibiótico, mucho estrés, etcétera, etcétera, va mermando la flora habitual que tenemos y por eso es importante incorporarla a través de estos procesos. El kéfir es una palabra turca, viene de kef, que significa justamente agradable y bienestar. Como dijimos, entonces se puede hacer de agua o se puede hacer de leche. El kéfir de leche quizás es más popular porque tiene una contextura parecida más al yogur. No obstante, los que son realmente naturistas prefieren siempre el de agua antes que el de la leche, ¿no? Porque siempre hay bastante, dentro del ámbito naturista, bastante rechazo a lo que es la leche vacuna. Si lo hacen con leche, preferentemente hacerlo con la leche entera, no con la descremada, porque la leche entera le va a dar mayor consistencia a lo que es la parte de salubridad que va a tener finalmente el producto. Recordemos que el de agua tiene la gran ventaja de no generar las intolerancias que va a tener la leche vacuna. Bien, ¿cómo se prepara el kéfir de leche? Generalmente se prepara a través de 3 cucharadas de estos gránulos, que a veces se consiguen así, por cada litro, bueno, por ejemplo, de leche. Se cierra eso con una tapa, pero se le deja un poquitito abierto como para que respire. Y de esa manera va a haber una fermentación donde el humito de la fermentación va a salir por ese agujerito que vamos a ir dejando, ¿no? En esa boca entreabierta. Lo vamos a dejar unas 24 horas, se puede remover un poquito cada 8 horas, y se hace a temperatura ambiente, no hace falta ni calentar ni con frío, simplemente con temperatura dentro de todo agradable. Luego de esas 24 horas el producto se cuela y pasamos entonces a un nuevo envase, por así decirlo, y ahí lo podemos endulzar con algún edulcorante o puede ser con canela o con regaliz. En el caso de la preparación de kéfir de agua, se prepara con 1 litro de agua mineral, 3 cucharadas soperas de azúcar integral, medio limón, 3 cucharadas soperas de gránulos de kéfir de agua. Esta es entonces la forma así tradicional de este kéfir de agua y pasamos entonces a la visualización. A la izquierda tienen un poco el kéfir de agua con el limoncito ahí adentro y acá tienen el kéfir de leche que tiene, como ustedes pueden apreciar, una consistencia más ayogurada, ¿no es cierto? Con más parecido al yogur. Bueno, las propiedades del kéfir las podemos resumir en este cuadro. Realmente lo que está en puntos rojos es el kéfir total y lo que está en puntitos verdes son los granos de kéfir. Pero básicamente participa en todo. Los beneficios del kéfir es en la salud gastrointestinal, tiene función antimicrobiana, inmunomodulación, antialergénica, participa favorablemente reduciendo colesterol, en lo que es
justamente la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, que está muy relacionado hoy con este tema del COVID. Participa en la cicatrización incluso de heridas, tiene efecto anticarcinógeno. Por lo tanto, entonces, los beneficios son realmente muy, pero muy importantes y están resumidos en este trabajo que es del año 2016. Bien, el chucrut es otra forma, que es a partir del repollo fermentado. Es otra forma que es muy conocido el chucrut en los ámbitos de la Europa central, especialmente en Alemania, en Francia, se consume mucho. Aporta vitaminas, especialmente vitamina C, aporta minerales, calcio, magnesio, hierro, fósforo, y tiene básicamente 4 bacterias, ¿no? Lactobacillus brevis, plantarum, el Streptococcus y Pediococcus. De manera tal que es un poco menor comparado con el kéfir, que aportaba 10, este aporta 4. Pero bueno, podemos combinar también, es muy interesante hacer chucrut y hacer kéfir también. Productos en el mercado, uno dice, bueno, a ver, no me quiero poner a preparar a mí, le van a pedir con el farmacéutico, al médico, deme algo más fácil. Bueno, antiguamente estaba el Total Flora. Total Flora tenía 5 justamente bacterias y se dejó de usar. Es decir, el producto estuvo muchísimo tiempo cuando nadie hablaba tanto de la flora intestinal y ahora que se empezó a hablar, desapareció del mercado. Otro producto tenemos el Floratil, pero tiene solamente Saccharomyces boulardii, enterogermina, que está básicamente en base a Bacillus clausii, o tenemos otros que vienen con bastante cantidad, como ser por ejemplo Vitaviosa, hay otro conocido como Kioshik, que suelen tener así un compendio de varias bacterias intestinales, y en el caso de Vitaviosa viene con algunas hierbas especialmente digestivas. Bien, hay trabajos que hablan ya directamente de probióticos en la inmunidad y en el cáncer. Es interesante cómo actúan, porque justamente los probióticos pueden generar una suerte de bloqueo o barrera en el desarrollo de la flora patógena, y recordemos que la flora patógena en muchos casos genera mutaciones en el enterocito que pueden llevar al cáncer de colon. Entonces esos mutágenos, por ejemplo, si el enterocito está en contacto con humo de tabaco, esa unión del humo de tabaco con el enterocito puede ser bloqueada por el probiótico para que se frene esa posibilidad. Algo similar, por ejemplo, ocurre con la clorofila. La clorofila no es un probiótico, pero la clorofila consumida también actúa muy bien en el intestino, generando esa suerte de bloqueo. Hay mayor actividad fagocitaria, por lo tanto hay mayor generación también o producción de macrófagos, promueve mayor interferón, activan las células natural killers, que son justamente las células asesinas que trabajan sobre tumoraciones en intestino, por ejemplo, inhiben enzimas relacionadas con la generación de mutágenos. En los ensayos clínicos se vio que hay disminución, consumiendo probióticos, disminución de cáncer de intestino, de cáncer de vejiga, menor incidencia de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa. Que tienen ahí el trabajo donde está publicado todo esto que estamos diciendo. Bien, los probióticos hoy en día están relacionados también con este tema del COVID. ¿Se acuerdan? Entonces, los probióticos, por ejemplo, tendrían un vínculo con la enzima convertidora de angiotensina, la ACE2, que justamente es la que hace de que pueda ingresar, es un poquito la cerradura con el cual el virus mete su llave e ingresa a pulmón, ahí por eso está la ACE2 en pulmón, pero está la ACE2 en el intestino. Entonces es ahí también donde el consumo de probióticos, incluso en terapia intensiva, ha permitido que muchos pacientes, por ejemplo, no mueran de diarrea, porque la diarrea termina siendo uno de los problemas de fatalidad por el cual el paciente fallece. Pues después, ¿qué pasa? La diarrea trae descompensación hidroelectrolítica, pérdidas de potasio, y eso lleva al paro cardíaco. Entonces uno dice, bueno, falleció por paro cardíaco, pero a ver, paro cardíaco producto del desequilibrio de la diarrea, producto de que no se pudo bloquear la ACE2 a nivel intestinal. Bueno, esto justamente es donde trabaja los probióticos en esa situación. Fíjense, por ejemplo, los probióticos tienen una buena también actividad en lo que es enfermedades autoinmunes. En este caso, un trabajo publicado donde hay beneficios del consumo de probióticos en artritis reumatoidea. Si seguimos, también pueden reducir los casos de miocarditis autoinmune, el consumo justamente de probióticos, que esto está relacionado
con un tipo de linfocito T helper 17 que está relacionado justamente con la interleuquina 17 y con ello con inflamación, en este caso miocarditis. Bueno, dijimos que el colon tiene, por así decirlo, es una fuente de neurotransmisores. Si vemos los neurotransmisores en líneas generales, tenemos adrenalina, noradrenalina, glutamato, GABA, dopamina, serotonina. Pero fíjense, por ejemplo, GABA es producida en el intestino, aparte del cerebro. Dopamina, 50% se produce en el intestino. Serotonina, 90% se produce en el intestino. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estos neurotransmisores y los, por así decirlo, receptores para estos neurotransmisores están localizados prácticamente en todos lados, hasta en los espermatozoides. Pero es importante saber que si tenemos que generar mayor concentración de serotonina, es importante que trabajemos entonces con probióticos, porque el 90% lo va a fabricar el colon. Esto a veces no lo entienden los psiquiatras, que siempre están apostando a los neurotransmisores en el cerebro y se olvidan de la cuestión justamente colónica. Bueno, la serotonina participa en lo que es la motilidad del intestino, por eso muchas veces si hay picos de serotonina puede haber mayores movimientos peristálticos en el colon y eso genera diarrea, o menor cantidad de serotonina puede generar constipación, por eso el balance de la serotonina en el colon es muy importante. El GABA, por ejemplo, participa en lo que es el control del esfínter esofágico. La dopamina puede disminuir la motilidad en el intestino delgado, la motilidad también del colon. La acetilcolina estimula la contracción en todo lo que es el tubo digestivo, por eso a veces mucha acetilcolina es responsable de vómitos y diarreas. La noradrenalina también es como un antagonista de la acetilcolina en los movimientos intestinales. Tiene que haber siempre ahí un balance equilibrado entre acetilcolina y noradrenalina para que no nos pasemos a situaciones de diarrea. Y después está la neurotensina, que controla la salida del bolo alimenticio desde el estómago al duodeno y además controla los ácidos de la digestión. Por lo tanto, entonces vean cómo los distintos neurotransmisores tienen particular injerencia en todo lo que son los procesos relacionados con el intestino. Bueno, en el proceso digestivo el cerebro entérico utiliza dos tipos de células especializadas. Una es conocida como IPANS y la otra son las células enterocromafines. IPANS es una sigla que significa justamente neuronas primarias intestinales aferentes. Están en todo lo que es esa superficie de la mucosa colónica, participan en la actividad sensorial, incluso en las papilas gustativas, ahí tenemos IPANS, controlan consistencia, humedad, acidez, volumen de los nutrientes que ingresan en la luz intestinal. Por lo tanto, el IPANS va a jugar un rol importante junto con las enterocromafines. La enterocromafina está directamente relacionada con la serotonina. También están relacionados en menor medida con la acetilcolina y también con la sustancia P. La sustancia P es un neurotransmisor analgésico que genera dolor. A veces cuando sentimos esos dolores cólicos fuertes es porque hay mucha acetilcolina por un lado, pero también liberación de sustancia P, que es la que nos da la manifestación del dolor. Por lo tanto, entonces este cerebro entérico, que lo ponemos entre comillas, utiliza estas dos especializaciones celulares que están relacionadas directamente con diversos procesos. La dieta nos puede dar, por ejemplo, triptófano, ¿no? El triptófano lo encontramos en el chocolate, en maníes, por ejemplo. Un poquito tenemos también en bananas. Bueno, maníes, ya les dije, perdón, frutos secos también tenemos. Carnes, lógicamente, ¿no? Porque es un aminoácido. Bueno, todo el ingreso de triptófano en el organismo se va a transformar en serotonina. Y la serotonina tiene directa implicancia en el bienestar general, en sentirnos bien, en lo que es el sueño, tener un buen dormir, en el comportamiento, especialmente el comportamiento social, en el sexo, justamente está relacionado también con tener un buen sexo y también en lo que es la regulación del apetito. Por lo tanto, entonces la serotonina, como pueden ver, cumple muchas funciones y si el 90% lo fabrica el intestino, es indudable que ante alteraciones de estos 5 elementos, poder dar probióticos va a contribuir notablemente en regular esas 5 situaciones.
Una vez que la serotonina cumple la función, tiene que ser recaptada, ¿no es cierto? Esa recaptación está vehiculizada por una proteína conocida como SERT. Por eso entonces la recaptación de serotonina es relacionada con este SERT, por eso hay un producto que trabaja en eso que se llama sertralina, ¿no? Que tiene que ver con la inhibición de la captación de serotonina. ¿Por qué? Porque si este SERT está muy activo, recapta mucha serotonina y nos vamos quedando con poca serotonina. Por lo tanto, los inhibidores de serotonina trabajan para que este SERT no trabaje tanto, solamente lo indispensable, y haya más serotonina en el medio. De esa manera, por ejemplo, comprendemos que los inhibidores de la recaptación de serotonina trabajan sobre, por ejemplo, los cuadros de ansiedad, de depresión un poco, de dormir. De esa manera, entonces, lo podemos hacer también con los probióticos. Bueno, fíjense que toda esta relación que estamos hablando generó una nueva disciplina, que es la neurogastroenterología. Así como habíamos dicho anteriormente, se había creado en los 90 la psiconeuroinmunoendocrinología, hoy ya hay una disciplina directa con el tubo digestivo y las emociones, que es la neurogastroenterología. Fíjense que ya hay congresos, ya en el año 17 se hizo el primer congreso, ¿dónde? Justamente en la Universidad de Cork, en Irlanda, porque fueron ahí quienes más habían estudiado toda esta situación, ¿no? Por eso entonces la neurogastroenterología ya es una disciplina básicamente como una suerte de subdisciplina dentro de la gastroenterología. Y han aparecido muchos libros relacionados con todo esto, ¿no? Inteligencia digestiva, la hidrocolonterapia, cómo limpiar el colon, los productos justamente limpiadores de colon, ¿no es cierto?, que se han hecho muy populares, buscando lo que se decía en la antigüedad, como dijimos en los médicos naturistas de fines del siglo XIX, inicio del principio XX, que daban el aceite de ricino, que era limpiar el colon. Bueno, hoy se vuelve un poco a eso, a volver a limpiar el colon. ¿Cómo se limpia el colon? Ahora no, con laxantes como se hacía antes, con el aceite de ricino, se da con flora, con probióticos. Es ahí entonces el nuevo concepto de limpieza colónica. Recordemos los agresores del colon, por ejemplo, xenobióticos. Xeno significa extraño, ¿no? Son de alguna manera elementos bióticos vida, ¿no? Como microorganismos o elementos, sustancias que pueden ingresar como extrañas y generar respuestas autoinmunes o respuestas inmunológicas o hasta cáncer. Por lo tanto, entonces, hay muchos xenobióticos que van a actuar directamente en el colon. Hay aditivos alimentarios que pueden actuar justamente a ese nivel, herbicidas, pesticidas, antibióticos empleados en animales, porque uno dice, a ver, si consumo mucha leche y esa leche fue tratada, esa vaca, con gran cantidad de antibióticos, en muchos casos parte de esos antibióticos, en pequeñas concentraciones, está pasando a la leche de consumo mío. Y de esa manera entonces estoy generando antibióticos que no tenía que cumplir ninguna función y lo estoy incorporando en mi intestino. El tabaco, lógicamente, también. Por lo tanto, todos estos elementos agresores del colon van a generar un foco inflamatorio localizado. También tenemos que tener en cuenta ciertos alimentos, ¿no? El consumo de harinas, en muchos casos, está relacionado también las grasas, los lácteos, el exceso de azúcares, con alteraciones en el colon, pero además con alteraciones metabólicas, por ejemplo, colesterol, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, hígado graso, hipertensión. Todo esto, todos estos elementos hoy, por así decirlo, están directamente vinculados con el síndrome metabólico. Por ejemplo, habría que agregar aumento en la resistencia a la insulina. También tengamos en cuenta aditivos y agroquímicos que pueden generar alteraciones inmunológicas y reacciones también adversas. De manera tal que el consumo de estas cosas o el ingreso de estas cosas también puede generar focalización inflamatoria en el colon. Por eso fíjense qué interesante cómo van apareciendo los trabajos justamente del impacto de una dieta occidental en la inmunidad, cuando estamos hablando de esos alimentos en exceso que pueden generar después enfermedades. Los aditivos alimentarios, por ejemplo, hay que tener cuidado con algunos colorantes. Hay naturales y sintéticos, pero por ejemplo, países nórdicos ya han desestimado colorantes sintéticos, que en algunos casos se siguen dando hoy en la actualidad. Algunos conservantes, antioxidantes y reguladores del pH, agentes que actúan
en la textura, que son estabilizantes, espesantes, gelificantes, emulsionantes. Hay de todo, ¿no? Hay algunos que son espesantes que no generan problemas, como un agar-agar, por ejemplo, no va a tener ningún problema, pero hay otros que sí, que pueden generarlo. Correctores de acidez, potenciadores del sabor, edulcorantes, por ejemplo, potenciadores del sabor, el glutamato monosódico, que lo ponen prácticamente todos los snacks, enzimas, almidones modificados. Bueno, dentro de los colorantes, uno de los que hay que tener mucho cuidado es la cantasantina, que es con la que se colorea el salmón y la trucha, que puede generar riesgo de lesiones en la retina. Aparte de las lesiones colónicas, porque esto está directamente con el colon, pero también recuerden alteraciones en la vista. Algunos conservantes, los nitritos y nitratos también, que pueden generar riesgo de cáncer, anemia. El anhídrido sulfuroso, lo vemos en jugos, sidra, vinagres y mariscos, que reduce, por ejemplo, la vitamina B1, lleva una hipovitaminosis B1. Los benzoatos, como pueden aparecer, por ejemplo, benzoato de sodio, que pueden estar relacionados con hiperactividad en los niños. Y como le dijimos, los que dan sabor, el glutamato monosódico, que está muy relacionado, por ejemplo, con la fibromialgia. Tiene una directa vinculación también con cefaleas, alergias, inflamación. Bueno, medidas para tener un colon sano. Tenemos que hacer un buen balance nutricional, una buena hidratación, ¿no? Recordemos que el colon maneja los líquidos corporales, entonces tenemos que incorporar líquido también. La dieta predominio vegetariano va a generar fibras, va a generar vitaminas, oligoelementos, polifenoles que son útiles para el colon. La clorofila ya habíamos mencionado que funciona como si fuera un probiótico sin serlo. El aloe vera, el gel bebible también cumple una buena función, sobre todo es protectora, emulsionante. Los jugos alcalinos que se han puesto de moda, aprovecharlos con las jugueras hoy en día, que la juguera lo que hace es separa justamente la fibra, que es el gran robador de nutrientes. Por lo tanto, cuando hacemos esos jugos, por ejemplo, ahí tienen una formulita para hacer un jugo verde, que se toman a la mañana, después no hay que dejar el sobrante en la heladera, hay que tomar todo en la mañana porque si no se oxida, y generalmente tiene ese efecto, como decimos, desintoxicante y de aporte de antioxidantes. Manejo del estrés es muy importante porque mucho estrés va a generar cortisol, va a generar acetilcolina, va a generar adrenalina y todo eso va en detrimento de la serotonina y la dopamina. Y evitar, como dijimos, harinas refinadas y ciertos aditivos. Por lo tanto, estas son medidas generales para tener el colon sano. Por último, vieron que muchos hablan de la hidrocolonterapia, los lavajes colónicos, te dicen, no, hacete un lavaje de colon, o se te saca todo. Ojo con estos lavajes, porque a ver, tiene que ser en manos expertas, ¿no? Hay muchos que se aventuran a meter una cánula ahí en el colon y te limpian, te ponen agua a alta presión. Sí, va saliendo de todo y va saliendo flora buena también. Atención, va saliendo flora buena, más allá de residuos fecales. Por lo tanto, simplemente acá les puse unos trabajos que hablan de alguna manera de ciertos peligros o precauciones cuando uno hace estos lavajes de colon. Tiene que estar supervisado siempre por un profesional de la salud. Bueno, con esto entonces damos por finalizado este tema del colon como segundo cerebro. Vimos entonces que ya ha dejado de ser ese basurero que teníamos de concepto, y hoy es uno de los órganos realmente más importantes con los que cuenta el cuerpo humano. Por eso la posibilidad de dar una buena cantidad de flora benéfica en el colon va a ayudarnos notablemente en el manejo de las emociones y lógicamente en reducir la incidencia de muchísimas patologías. Así que bueno, les agradezco mucho esta posibilidad de haber interactuado con ustedes. Como siempre pueden dejar sus preguntas en los chats, en los foros, y nos despedimos hasta una nueva charla sobre fitomedicina. Muchísimas gracias.